Hola, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a otro capítulo de Conversando de Arte, Cultura y Patrimonio. Esta vez vamos a hablar de patrimonio, pero en una característica muy especial, que es el patrimonio medioambiental. Algo tan importante y que está siendo cada vez más conocido por parte de la ciudadanía, y hemos querido dar hoy día esa posibilidad, y para ello hemos traído una invitada de acá del Valle Aconcagua, por supuesto. Ella es médico veterinaria, pero se ha ido especializando en estos temas medioambientales precisamente a raíz de su gran amor por la flora y fauna, en particular de nuestro Valle de la Aconcagua. Me refiero a la señorita Paulette Cataldo, que nos acompaña hoy día y vamos a dialogar de estos temas en este capítulo. Buenos días, ¿cómo está? Lo más bien, Paulette, encantado de tenerte por acá. Para mí también es un agrado siempre estar aquí presente, así que yo siempre muy agradecida de sus invitaciones del Centro Cultural. Perfecto. Oye, Paulette, tú hace un tiempo atrás hiciste un trabajo investigativo muy importante en relación a la flora y fauna de los cerros islas de Calle Larga, ¿ya? Para nosotros era el primer documento que teníamos con carácter de investigación en esta temática, ¿ah? Por lo tanto, en su momento hicimos la presentación acá en el Centro Cultural, fue muy bien acogido por el público, pero quedamos en esta posibilidad de poder traspasar ese conocimiento investigativo que tú realizaste en este capítulo. Así que cuéntanos un poco de eso. ¿Qué llevó? ¿Cuáles son las limitantes? ¿Hasta dónde abarcaste? Las características. Sí. Bueno, esto fue un trabajo de investigación para poder optar a mi título de médico veterinario. Este trabajo lo hicimos a finales del 2018, comienzos de 2019. Fue un trabajo de investigación donde busqué determinar la biodiversidad de fauna silvestre presente en los cerros islas de aquí de la comuna de Calle Larga. Bueno, para eso determinamos cuáles son los cerros que ustedes tienen que se pueden considerar como cerros islas. Pero también hay que entender qué son los cerros islas. Los cerros islas son parches de vegetación, pero no cualquier parche. Y cuando me refiero a parches, me refiero a ecosistemas que han sufrido algún tipo de fragmentación, o sea que su continuidad natural se ha visto afectada, ya sea por alguna matriz de tipo urbana, como el crecimiento de población, o también como alguna matriz de tipo agrícola, que vendría siendo todo este tipo de plantaciones, ¿cierto?, que hay aquí en la zona. Cuando se producen estas matrices, que es un ambiente nuevo, estos parches de vegetación quedan insertos adentro, y eso es lo que nosotros conocemos como cerros islas. Pero estos cerros islas cumplen una función fundamental, que es que presentan flora y fauna de origen nativo y endémico. Esa es la principal característica que tienen los cerros islas. Y acá, el Cerro Patagual, el Cerro Pocuro, Cerro La Caldera y Cerro Blanco, al menos así lo conocemos nosotros como Cerro Blanco, me lo comunicaron aquí en la zona, son 4 cerros que cumplen con características de cerros islas, o sea que son ricos en fauna y en flora propia de la zona de la Aconcagua. Mira, qué interesante. Y a partir de esa definición de cerros isla y con estas características de los cerros mencionados, ahí ustedes pusieron, me acuerdo, cámaras nocturnas, poder captar también la vida silvestre que pasaba en esos cerros. Bueno, para hacer el estudio nosotros contemplamos 4 grupos de fauna, donde están los macromamíferos, que son las especies de mamíferos grandes, donde están los pumas, donde están los zorros, los micromamíferos, que son mamíferos muy pequeños, del carácter de roedores principalmente, las aves, ¿cierto? Y también los reptiles. Y para eso utilizamos diferentes técnicas de estudio. Por ejemplo, para los macromamíferos utilizamos unas cámaras trampas que se llaman, que son cámaras que uno coloca en ciertos sectores específicos, por ejemplo, donde nosotros encontramos fecas de animales o algunos rastros de animales también. Uno coloca estas cámaras y estas cámaras son sensibles a los movimientos y son poco invasivas. Entonces, si pasa un animal por frente, esta cámara va a sacar fotos y va a grabar videos, y el animal nunca se va a enterar que estuvimos nosotros observándolo. La otra forma en que estudiamos a los micromamíferos, a los roedores principalmente, fue colocando trampas, que en este caso son tipo Sherman, son unas trampas
pequeñitas, como así, que capturan a los animales, pero los mantienen vivos. O sea, en ningún momento se les hace daño ni se mueren. Y estas jaulas se colocan en diferentes partes, como madrigueras con algún cebo adentro, que son atractivos para los micromamíferos, y se iban revisando todos los días. Nosotros este estudio lo hicimos un mes y medio, que fue en verano y luego fue en primavera, para después poder comparar los datos que habían de la fauna de verano y de la fauna de primavera. Para el estudio de las aves hicimos recorridos que caminábamos metros y metros en línea recta y íbamos viendo todas las aves que cruzaban y también íbamos identificando sus cantos. Y para los reptiles íbamos caminando y íbamos removiendo piedras y identificando los reptiles que salían cuando íbamos caminando. Pues mira qué interesante. En ese tema de las aves, que uno se ha dado cuenta de la importancia de estos cerros islas, pues que son como su pequeño refugio, donde ellas encuentran la posibilidad de tener descanso sin la presencia humana tan directa. Sí, la verdad que a nosotros nos llamó harto la atención porque aquí en la comuna hay 2 cerros, que es el Cerro La Caldera y el Cerro Blanco. No sé si el Cerro Blanco tiene otro nombre. Se conoce como Cerro Blanco. Ya, pero es el cerro que está saliendo y hay que atravesar como una carretera, ¿cierto? Exacto. Ya, bien. Esos 2 cerros llaman la atención porque, como dices, las aves necesitan hacer su vida, ¿cierto? Y nos llamó la atención que, por ejemplo, Cerro La Caldera tiene un tranque y Cerro Blanco también tiene un tranque. Pero a pesar de que en ambos cerros hay agua, que es fundamental para mantener el equilibrio, ¿cierto?, dentro de un ecosistema, no se presentaban las mismas características entre cerros. Por ejemplo, el Cerro La Caldera tiene un tranque, pero es un tranque que solamente acumula agua. En cambio, el Cerro Blanco tiene un tranque que tiene un borde de vegetación bastante abundante, y fue en ese cerro donde nosotros encontramos la mayor riqueza y abundancia de especies de aves, tanto acuáticas y también terrestres encontramos, y pudimos observar que en el Cerro Blanco, donde estaba esta abundancia de flora relacionada a las condiciones acuáticas, las aves presentaban nidificación, se alimentaban. Encontramos aves criando, reproduciéndose. En cambio, en el otro cerro, que también presenta agua y presenta un tranque, solamente estaban descansando. No presentaban ningún tipo de conducta de nidificación, de alimentación, nada. Solamente descansaban. ¿Eso se deberá a que el tranque del Cerro Blanco está más alejado? ¿La forestación en torno al tranque le permitía a ellas sentirse más seguras? Claro, lo que pasa es que el Cerro Blanco está más cerca del cordón, que lo alimenta en cierta parte con más especies de fauna, pero el tranque es el que aquí tiene un punto de importancia en la calidad o en la posibilidad que entrega para que estas aves se puedan mantener, desarrollar, hacer como su vida. Porque claro, tenemos aves que son generalistas, por ejemplo, que no necesitan muchas condiciones, las podemos encontrar perfectamente en cualquier cerro. En esas tenemos los zorzales, los tiuques, ¿cierto? Pero también tenemos aves que son más especialistas y que necesitan ciertas condiciones para poder desarrollar su ciclo. Por ejemplo, en el Cerro Blanco encontramos taguas, encontramos picurios, encontramos patos jirgones, patos reales, garzas cucas, garzas blancas, guairabos, y solamente se daba porque este borde vegetacional entregaba alimentación, entregaba refugio también y entregaba condiciones aptas para que ellos pudiesen utilizar como materia prima este borde y hacer sus nidos, por ejemplo. Y entonces, claro, también es un cerro que está más alejado de la zona y tenía poco ingreso de personas también. Entonces eso también favorece a que las aves se puedan desarrollar como en su estado más natural y menos intervenido.
Mira, qué interesante. Dentro de esas aves, tú nombraste algunas que son migratorias, que no están permanentemente ahí, sino que aprovechan, digamos, esta Sí. posibilidad de descanso y de refugio que da este De tranque. hecho, cuando hicimos el estudio en verano, vimos mucha cantidad de aves, muchas. Y luego cuando lo hicimos en primavera, habían aves que definitivamente ya se habían ido. Pero también hay una asociación de que en primavera manejaron el borde vegetacional de ese tranque. Lo redujeron. Entonces yo no sé, seguramente porque ese tranque tiene otra finalidad. Y tuvieron que hacer un manejo de ese borde, y ese borde al bajar afectó bastante la cantidad de aves que luego nosotros vimos en primavera. Afectó bastante. Mira, ahí tenemos dos circunstancias que me llaman la atención. Por un lado, si bien es cierto, efectivamente los tranques cumplen una función más de acumulación de agua Sí. para regadío, pero quizás también se podía incorporar dentro de las funciones propias de la instalación de estos tranques en estos cerros islas, también el poder generarles como un lugar, un hábitat de resguardo precisamente a la naturaleza, particularmente a las aves que necesitan tanto estos pequeños refugios. Sí, claro. De hecho, una de las recomendaciones que nosotros hicimos en este estudio es precisamente eso. Tratar de mantener, si bien yo sé que hay que hacer un manejo del borde, no puede estar sobrepoblado con vegetación, pero hay que recalcar que los cerros islas tienen una función de entregar servicios ecosistémicos. Y uno de esos servicios ecosistémicos es generar aire limpio, limpiar el aire, entregar refugio a la fauna. Hay que recordar que la fauna tiene un papel súper fundamental en la conservación de los ecosistemas. Nos ayudan a dispersar semillas, nos ayudan a controlar plagas. Entonces, cuando llega un punto que uno entiende las funciones que tiene la fauna y las asocia con herramientas que nos permiten mejorar las condiciones de la biodiversidad, porque hay que recordar que la biodiversidad entrega herramientas a los ecosistemas para que estos puedan evolucionar y adaptarse a los cambios que nosotros como humanos generamos. Me refiero principalmente a la degradación de los hábitats, que lamentablemente tiene que ocurrir quizás porque el crecimiento poblacional es todos los días, ¿cierto? Y cada vez está quedando como menos sectores. Pero si somos capaces de entender que los cerros, islas, nos dan servicios ecosistémicos, quizás podría haber un punto donde podemos también hacer manejos que son necesarios, pero también mantener algunos aspectos que nos ayuden a potenciar que la fauna se mantenga ahí y nos siga entregando estos servicios. Yo creo que es súper importante entender eso. Por ejemplo, nosotros cuando hicimos este estudio también comparamos qué tan similares son los cerros con respecto a la fauna. Por ejemplo, comparamos Cerro Patagual con Cerro Pocuro con Cerro La Caldera con Cerro Patagual y así. Y los resultados fueron que mientras más lejos están estos cerros, menos similitud tienen. Y claro, si uno piensa, efectivamente, la fauna que está en Cerro Blanco le va a costar demasiado llegar y compartirse con el Cerro Patagual, porque no hay nada que permita este flujo natural entre ellos. Y ahí podríamos considerar implementar algunos corredores biológicos, por ejemplo, que son conexiones naturales que ayudan al flujo de la fauna, y así podemos enriquecer los cerros con fauna compartiéndose y no solamente que veamos micromamíferos en un solo cerro y en otro cerro que está cercano no veamos nada. Entonces, si pudiésemos comprender que es necesaria esa relación, podríamos mejorar notablemente la calidad de los cerros que hay aquí en la comuna. Ese es un gran desafío y, por supuesto, lo importante de esta temática es que ustedes son profesionales jóvenes que han estado haciendo esta investigación, que era un área en la cual no había mucho estudio, o prácticamente no había estudio. De hecho, no. En el Valle de Aconcagua y particularmente en la comuna de Calle Larga. Por lo tanto, la labor que ustedes han hecho con esta investigación es sumamente importante y también implica un desafío para poder generar los pasos a seguir. Lo que tú mencionabas, lo veo muy relevante, esto de qué manera las autoridades locales
pueden comprometerse ya efectivamente con el tema medioambiental, conociendo estos estudios y pudiendo generando estos espacios que dices tú de como cordones de vinculación entre ambos cerros que permitan la recuperación medioambiental. Claro, o sea, ahí es súper importante también la parte de la educación medioambiental. Uno de las ideas que quizás nosotros podríamos dejar con este estudio es que hay mucha fauna que yo estoy segura que aquí en la comunidad no la conocen. Entonces, ahí uno con estos estudios se da cuenta de que al menos 9 especies de las que nosotros fuimos capaces de identificar, porque obviamente hay especies que nunca íbamos a ver por temas de tiempo, por temas de costo, por un montón de factores, pero hay al menos 9 especies que son propias de Chile, que son especies endémicas, o sea que no las vamos a encontrar en ninguna otra parte. Y esas especies son las que hoy se encuentran vulneradas. Entonces, ¿cómo podemos llegar a la comunidad para que sienta propio y no lo sienta tan ajeno? Porque es muy cierto eso que para proteger uno debe conocer primero. Y entonces nosotros podríamos recomendar que se realicen infografías quizás en los cerros, cosa que cuando la gente vaya sea capaz quizás de identificar visualmente y se sienta más relacionado, porque a veces falla eso, que como no estamos acostumbrados a mirar nuestro entorno, la verdad que vemos un pájaro pero no sabemos el valor ecológico que tiene ese pájaro, y yo creo que cuando las personas les cambia el chip y sienten que ese pájaro tiene un rol fundamental, uno ya empieza a actuar diferente. Entonces, la parte educacional también es un pilar fundamental para que estos estudios se mantengan en el tiempo. De hecho, lo ideal sería cada 5 años estar realizando estos estudios y poder compararlos a ver si lo estamos haciendo bien o lo estamos haciendo mal. Entonces, ahí hay una labor bastante importante con la comunidad para que ellos se sientan parte y puedan proteger la riqueza ambiental que tienen, porque de verdad yo soy de San Felipe, elegimos acá porque habían bastantes cerros juntos, entonces queríamos ver qué tan afectados podrían estar por la parte agrícola y la parte urbana, y la verdad que nos sorprendió bastante porque Cerro Blanco tiene marsupiales, o sea, tiene yacas que son casi fósiles vivientes. Entonces fue muy emocionante para nosotros encontrar al menos 3 yacas en excelentes condiciones. Encontramos degus, que son también ratones propios de aquí, de la zona central, y una madriguera completa, o sea, había una crianza de adultos, juveniles, recién nacidos. Encontramos ratones orejudos de Darwin también. Yo en mi vida había visto y jamás pensé que lo podía encontrar acá. De hecho, para mí encontrar las yacas fue ya darme por pagada, fue maravilloso. Sí, yo una vez leí eso, que las yacas eran marsupiales y era el único marsupial que existía en Chile. Y era realmente un caso muy extraño de la vinculación, porque marsupiales siempre lo asociamos a los canguros. Exactamente. Y están muy lejos de nuestro territorio, por lo tanto este animalito es muy especial. Y tenerlo acá en la comuna de Calle Larga, más encima que ustedes lo descubrieron que existía, es toda una gran revelación. Sí, y son súper frágiles, entonces a eso yo me refiero cuando tenemos que empezar a crear conciencia de que si no somos ahora lo suficientemente responsables con nuestros actos, la verdad que lo que se viene para después va a ser mucho más complejo de solucionarlo. Y ahí también hago el hincapié con los problemas que tuvimos, por ejemplo, para poder llegar a estas determinaciones de fauna que nos jugó en contra la tenencia irresponsable de mascotas. Lamentablemente hubieron cerros que estaban repletos de perros, por ejemplo, y lamentablemente los perros juegan un rol de especie invasora en los ecosistemas, aunque muchas veces suena un poco frío, ¿cierto?
compiten por el ambiente, compiten por la comida, desplazan a las especies que son propias de los ecosistemas de los cerros islas, transmiten enfermedades también hacia la fauna y lamentablemente es muy difícil poder manipular una fauna y poder prestarle tratamiento, por ejemplo, a diferencia de los animales domésticos. Y lo que llamaba la atención es que en algunas grabaciones de estas cámaras trampa aparecían perros, pero perros con collar. Entonces a mí me da a suponer que esos perros tienen una familia y que esa familia no se hace responsable de su tenencia. Y los dejan salir y en eso que sale, mata un degu, destruye una madriguera, defeca y deja los parásitos que se transmiten hacia la fauna también. Entonces es un tema súper delicado porque nosotros lo vimos, tenemos registro de aquello. Y ahí entramos también en la otra parte de la educación medioambiental, que es también la tenencia responsable de mascotas. Sí, pues lo que tú señalas es un tema súper preocupante en el plano urbano, pero que tampoco lo habíamos dimensionado al plano rural, donde efectivamente el medio ambiente es más frágil, dadas las condiciones actuales, y claro, los perros sueltos se transforman en pequeñas jaurías y van destruyendo, ¿no? Sí. Lo vimos, entonces no es como algo que uno quiera hacerlo como de pesada, no, sino que lo vimos, hay registro de eso, entonces ahí también el llamado a la comunidad es ver lo que es la tenencia responsable. Es súper importante tanto para nosotros como humanos y también para la fauna. Así que ahí también hago un llamado con que eso quizás nos jugó un poquito en contra porque dejábamos las cámaras con unos cebos que utilizamos jurel, pero no lográbamos el objetivo porque los perros iban, se comían el jurel. Pucha, ahí pasaba lo que no estaba pensado, como decías tú, pero que era parte también de problemática medioambiental que tenemos en nuestro valle. Sí. Un poquito para ir concluyendo ya, Paulette, esta conversación. ¿Cómo ves tú que la sociedad actual, post-pandémica podríamos decirlo, aunque estamos todavía enfrentando la pandemia en su etapa más fuerte, y con todo esto que se ha generado de la necesidad del hombre de vincularse de mejor forma con la naturaleza, a través de este proceso que nos ha llevado a encerrarnos, ¿de qué manera tú crees que los espacios culturales, los espacios académicos pueden apoyar en el conocimiento de estas materias hacia la comunidad? Yo encuentro muy rescatable lo que ustedes hacen como centro cultural, porque claro, llevan los trabajos que uno hace en terreno, lo llevan de forma virtual, por ejemplo, a la comunidad completa. Y yo creo que la difusión y el querer hacer investigaciones, ya sea de tipo como las que hicimos nosotros, ¿cierto? Marcan un precedente a que más personas se quieran incluir y sentir como motivadas a poder realizar este tipo de estudios. Entonces, con las charlas, ¿cierto? Con la difusión, con conocer experiencias de diferentes personas, yo creo que eso va a ir generando cambios, sobre todo en la situación que estamos ahora, que yo creo que muchas personas se han visto encerradas, ¿cierto? Y les ha dado como un cambio de que, pucha, ¿qué estamos haciendo para que esto no sea tan fuerte el día de mañana y cada vez sea peor y los ecosistemas se vayan degradando y los servicios ecosistémicos se vayan agotando? Hay que recordar que no son recursos ilimitados, ¿cierto? Va a llegar un punto que tienen un agotamiento. Entonces yo creo que estar ahora en estas condiciones y que ustedes además nos entreguen las herramientas para que la gente aproveche este tiempo, yo creo que eso genera muchos cambios, muchos cambios, para que después ellos se sientan también con la necesidad de poder descubrir por ellos lo que sus propios, en este caso, sus propios cerros les pueden entregar. Bien, gracias Paulette, muy amable por tu tiempo y tu disposición. Agradecemos, por supuesto, al equipo de comunicación del municipio de Calle Larga, al municipio de Calle Larga y también a la Seremía de las Culturas, que nos permite contar con nuestro espacio de conversación respecto al patrimonio, hoy con un tema tan relevante como el patrimonio natural. Gracias por acompañarnos.